Después que Jesús habló con sus discípulos, que le habló acerca de esto, vamos a ver lo que dice el libro de los Hechos, para entrar detalladamente de que sí va a haber un rapto, que sí la iglesia va a ser raptada, que lo que muchos explican y dicen que por respecto a un rapto secreto, no, lo que pasa es que va a haber un rapto y luego su venida. Eso lo vamos a explicar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Hoy vamos a tratar la enseñanza del rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Hablaremos por qué hay un rapto. Esta es mi posición. Yo respeto cada postura que tenga cualquier hermano acerca de lo que la palabra de Dios enseña. Recordemos que hay diferentes posturas. Unos creen que va a haber una gran tribulación, otros creen que no va a haber una gran tribulación, otros hablan acerca que no habrá un rapto, otros sí creen que va a haber un rapto. Yo soy de los que creo que va a haber un rapto, que la iglesia será levantada. Y vamos a hablar acerca de la venida de Cristo, el arrebatamiento y de la venida de Cristo. Y esto lo vamos a desarrollar por la palabra. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a nuestra bendita esperanza en el Señor y de lo que Dios ha preparado para nosotros. Y por eso hoy, hermano, vamos a el tema del arrebatamiento de la iglesia o del rapto de la iglesia. Y vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto. Lo que la Biblia enseña acerca de nuestra bendita esperanza, el rapto, la segunda venida de Cristo. A veces que entienden que o creen que no va a haber un rapto. Y hoy, conforme a lo que la palabra de Dios enseña, vamos a ver que sí va a haber un rapto, un arrebatamiento. Bueno, hermano, como decía, hay muchos puntos de vista sobre la venida del Señor. Amén. Solamente hay tres cosas seguras. El Señor viene, Él está preparando una iglesia. No sabemos el día ni la hora. La Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, en el verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que en él esperan. Jesús prometió venir pronto. Eso lo dice la palabra del Señor. Y vamos a ver acerca lo que el Señor habla con respecto a lo que él dice. Vamos a ver estas imágenes aquí. Alabado sea Dios. Dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre mucha morada hay. De otra manera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor habló también diciendo lo siguiente en Juan capítulo 14, en el verso 1 y 2. Vamos a ver lo que el Señor dice. Si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, verso 1 y 3. Porque Jesús habló con sus discípulos, que le habló acerca de esto. Vamos a ver lo que dice el libro de los Hechos, para entrar detalladamente de que sí va a haber un rapto, de que sí la iglesia va a ser raptada, que lo que muchos explican y dicen que con respecto a un rapto secreto, no, lo que pasa es que va a haber un rapto y luego su venida. Y eso lo vamos a explicar conforme a lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ver lo que dice el libro de los Hechos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue elevado y una nube le recibió, ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo, mientras él se iba, he aquí dos hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y le dijeron: ¿quién fue tomado de vosotros arriba al cielo? Vendrá de la misma manera como le habéis visto ir al cielo. Es decir, ¿qué fue lo que ellos vieron? Bueno, ellos vieron que una nube lo ocultó. Escuche esto. Y entonces los discípulos le están diciendo: a este que ustedes vieron que se fue en una nube, así mismo él volverá en una nube. Ella está hablando acerca de su venida. Y vamos a seguir detallando estos puntos, hermanos, que el Señor hoy nos está tratando en la palabra con respecto al rapto de la iglesia. El día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Alabado sea Dios. Aquí está. Nadie, ni el día ni la hora, sino solo mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el Señor. Para entender claramente los tiempos finales debemos de separar tres eventos. Mire, el rapto, la segunda venida y la eternidad. Para poder entender claramente los tiempos finales debemos de separar tres eventos. El rapto, la segunda venida y la eternidad. Son tres eventos diferentes que se tienen que separar para poder entender la segunda venida de Cristo o para poder entender los eventos. Porque a veces no entendemos los eventos porque confundimos. Son tres eventos diferentes y hoy lo vamos a detallar por lo que la palabra de Dios enseña. Aquí vamos a ver en este panorama, quiero que vean estos tres eventos con respecto al rapto, al arrebatamiento, al milenio y al juicio final. Mira, aquí podemos ver el rapto, gloria al Señor, el anticristo, la tribulación, la segunda venida de Cristo, el milenio, juicio final y la eternidad. ¿Qué es el rapto? Vamos a ver qué es el rapto. Porque no es lo mismo que la segunda venida. El rapto o el arrebatamiento no es lo mismo que la segunda venida y hoy lo vamos a explicar lo que dice Primera de Tesalonicenses y también Corintios capítulo 15 y 50. ¿Qué es el rapto? Es el evento en el cual Jesús arrebata a sus discípulos de la tierra para dar paso a su juicio que será derramado sobre el mundo durante el periodo de la gran tribulación. Usted lo puede leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 y 18. En Primera de Corintios 15, en el 50 y 54. Seguimos detallando lo que la palabra de Dios enseña con respecto, porque esto es un estudio con respecto al rapto. Diferencia entre el rapto y la segunda venida. Vamos a detallar este punto. Vendrán por los creyentes, muertos y vivos. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18. Nadie le verá. En la segunda venida vendrá a pelear contra el falso profeta y el anticristo. Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Todo ojo le verá. En el rapto será precedido de las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, 6 y 9. El tribunal de Cristo, llevado por Cristo. En la segunda venida comenzará el reinado milenial de Cristo. El juicio de las naciones. Regresamos con Cristo. ¿Cuándo será el rapto? Vamos a ver. Sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mateo capítulo 24, verso 3. Jesús le dice a los discípulos en Mateo capítulo 24, escuche esto. Mateo 24, 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ellos le habían preguntado al Señor que le dijera qué señal habrá de los fines del siglo. Ahora vamos a detallar punto por punto la palabra con respecto al rapto y de la venida de Cristo. Vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precedemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué ocurrirá en el rapto? Veamos lo que la palabra nos sigue enseñando. Por eso, esta es la posición que yo creo, la que yo defiendo. Yo no estoy tratando ni voy a debatir con nadie. Simplemente traigo y hablo de esto, de lo que va a acontecer y de lo que la palabra de Dios enseña. Porque hay muchas personas que están confundidas y muchos dicen que si va a haber un rapto, que si no va a haber un rapto. Y aquí lo estamos detallando punto por punto como la palabra de Dios enseña. Con respecto al rapto, la segunda venida y luego el juicio. Y aquí hay un detalle. ¿Qué ocurrirá en el rapto? Vamos a ver lo que dice la primera de Corintios en el capítulo 15, versos 50 y 54. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Vimos unos puntos con respecto a lo que la palabra de Dios enseña. Ahora hay algo también que quiero explicar en este estudio. ¿Cómo será el rapto? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con respecto a cómo será el rapto. ¿Cómo será el rapto? Repentino. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 2. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en un instante. Primera de Corintios capítulo 15, verso 52. Solamente serán incluidos los que estén preparados. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 4 y 8. Ahora veremos lo que serán incluidos en el rapto. Lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 4 al 9. Vosotros, hermanos, no estéis en tiniebla para que aquel día, escuche esto, os sorprenda como ladrón, porque todos nosotros sois hijos de luz e hijos del día y no somos de la noche ni de las tinieblas. Tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí le di un detalle con respecto al rapto. Por eso es que no podemos confundir el rapto con la segunda venida. Cuando los discípulos vieron al Señor partir, ellos le dijeron, dos varones, ¿por qué estáis perplejos mirando hacia arriba? Ese mismo Jesús que lo habéis visto, así mismo vendrá como le habéis visto. Pero aquí hablamos acerca del rapto y del arrebatamiento y acerca de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, hermano, no nos dejemos confundir por estratagemas de hombres, sino que estemos firmes hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Luego seguiremos con nuestro estudio más acerca de la venida de Cristo. Shalom.